Jubilados de la empresa eléctrica reclaman por rebajas en sus mensualidades. Según ellos, el Ministerio del Trabajo les dio la razón, pero la institución no les reconoce los valores correspondientes a los beneficios suspendidos. Esta lucha lleva más de 5 años y su respuesta aún no llega. Dicen que el tiempo les ha dado la razón, pero es justamente eso, tiempo, lo que se les está terminando. Porque hay personas nuestras, jubilados, que tienen más de 80 años, 90 y pico. Este grupo de jubilados de la empresa eléctrica se queja porque en lugar de pasar sus últimos años de vida tranquilos y descansando, deben permanecer en pie de lucha por sus derechos. Y hablamos de compañeros, un gran número que fallecieron porque no han tenido para comprar las medicinas. Son cerca de 800 ex trabajadores de la empresa eléctrica del Ecuador que reciben su pensión jubilar de la eléctrica de Guayaquil. Ellos reclaman por una reducción en sus mensualidades. Nosotros ahorita estamos ganando 511 mensual. Claro, nosotros teníamos más o menos $753. En julio del 2009, con la aplicación del decreto ejecutivo 1786, que creó la Unidad de Generación, Distribución y Comercialización de la Energía de Guayaquil, Eléctrica de Guayaquil, el gerente general de la institución unificó a los trabajadores activos el bono de víveres que recibían tanto activos como jubilados. Sin embargo, al no unificarse ese valor a las pensiones patronales, el sueldo a recibir se redujo considerablemente. Dejaron de percibir entonces beneficios como subsidio de energía eléctrica, bonificaciones anuales y bono de víveres. Por más de 5 años ellos han denunciado esta reducción mediante escritos, consultas y audiencias con las autoridades de gobierno. El Ministerio de Trabajo les habría dado la razón a sus reclamos. 10 de abril del 2012 nos dice lo mismo. Y aquí lo firma don Francisco Vaca, el exministro de Trabajo del actual régimen. Llega el ministro Carlos Mar Carrasco y el 30 de septiembre del 2014 nos dice que sí, que tenemos derecho y que él está de acuerdo con los pronunciamientos que había hecho el ministro anterior. Por casi un mes hemos tratado mediante correos electrónicos y llamadas lograr una entrevista con la autoridad de la empresa eléctrica. Aún no tenemos una fecha de confirmación. Joana Ramos, 24 horas. Germán Guayamabe es el presidente de la Federación Nacional de Jubilados de la Industria Eléctrica. Bienvenido a los desayunos de 24 horas. Quisiera, Germán, que vayamos pues al corazón del asunto. ¿Qué es lo que proponen ustedes como solución? Luego de que ya un montón de instituciones les han dado la razón de que la CNEL les tiene que pagar y devolver sus haberes, ¿qué proponen para poder concretarlo? Sí, buenos días. Lo que pasa es que los gerentes de la empresa y los administradores actuales no quieren entender que cuando unificaron en el 2009 el bono de comisariato de $260, solo lo unificó el gerente de ese entonces, el ingeniero Oscar Armijo, solo lo unificó a los activos, pero no a los jubilados. Entonces, ese error lo han venido siguiendo hasta ahora en julio del 2011, cuando se creó la empresa pública. Ahí se unificaron esos valores, pero no en el 2009, tenían que haberlo hecho en el 2009 para no perjudicarnos. Entonces vienen manteniendo ese error de que si lo hubieran unificado aplicando el 1701, de acuerdo al numeral 1218 del 1701, no tuviéramos ese problema. Simple y llanamente se unificaba ese valor a la pensión de los que estábamos en Sucre. Aclaro, de los que estábamos en Sucre, yo soy uno de ellos. Entonces nosotros la pensión era 247 y se fue incrementando de acuerdo al contrato colectivo y a las actas de prórroga. Si hubieran unificado ese valor, reitero, si lo hubieran unificado, no tuviéramos este problema. Ellos no quieren entender eso. El Ministerio nos ha dado la razón, tanta razón tenemos. Yo soy presidente de la Federación Nacional de Jubilados del Sector Eléctrico. De las 6 empresas eléctricas que teníamos los mismos beneficios, los mismos nombres, los valores diferenciados. A las demás, a las 5 le pagaron Emelgur, Milagro, El Oro, Manaví, Santa Elena, les están pagando tanto a los activos como a los jubilados esos valores, subsidio eléctrico y bonificaciones. A nosotros, Germán, de la EGMELEC, Germán, no. Para ir y entender mucho más fluidamente el problema. Aquí el problema es con la CNEL. ¿A cuánto asciende lo que les deben? ¿Tiene usted un monto total? Bueno, a cada uno de nosotros cerca de $17.000 hasta la fecha. Y son porque a eso le tengo que agregar.
son 1.300 perjudicados más o menos, ¿no es cierto? Y claro, con los activos es más, pues, porque a los activos no le están pagando el subsidio eléctrico, solo en Emelec, a la Emelec no le pagan. A las demás empresas eléctricas que lo tenían, les devolvieron, les restituyeron, aplicando el 225. Entonces ahora los gerentes dicen que el decreto 225 es potestad de ellos aplicarlo, porque en el decreto dicen el subsidio eléctrico es que podrán, dice la palabra, podrán unificarlo. Pero ¿cómo pueden ellos decir, un administrador, decir que el decreto del presidente de la República lo firma para que ellos dispongan si es conveniente o no? Eso es un absurdo, sin nombre. Pero lo están haciendo y lo siguen haciendo contra nosotros. Ahora, yo no me explico cómo en este país, en donde supuestamente se han recontra garantizado los derechos de los trabajadores y pobre del que falle con el pago del seguro social o con el pago de los haberes de los trabajadores, con el cumplimiento de todos sus derechos, con el buen trato, es decir, como debe ser. Pero digamos, ahora está además enmarcado en una serie de leyes que, como digo, recontra garantizan los derechos de los trabajadores. ¿Cómo puede ser posible que usted con tantas sentencias a favor no hayan podido hacer efectivo esto? ¿No hay una instancia a la que puedan ustedes definitivamente acudir para sancionar a estos funcionarios que no quieren cumplir con la ley? Vean, hace poco cuando se trató con los señores militares el asunto de la rebaja de la pensión patronal, el señor presidente dijo muy claramente, eso no se puede hacer porque es inconstitucional. Entonces, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos rebajaron? En julio del 2011 nos hicieron otro ataque. Nos rebajaron $132,50 al valor de nuestra pensión patronal, además de los que ya nos habían quitado los subsidios y bonificaciones. Nos rebajaron $132,50, pero escuche, país, vean lo que digo. Cuando hicieron esa rebaja fue por una consulta que hizo el gerente Armijo al Ministerio de Trabajo. Una solución de consulta, una consulta que no tiene carácter de resolución ni es vinculante. ¿Cómo puede un director de trabajo ordenar rebajas de la pensión patronal? Eso es inconstitucional a todas luces. Totalmente. Pero si el abogado que entra por primera vez a clase, él sabe que no se puede rebajar el valor de la pensión. ¿Cómo lo han hecho? Y lo han hecho por 7 años, no 5, niña. Por 7 años venimos reclamando esto. Realmente, han muerto más de 80 compañeros jubilados y no se soluciona el problema. Y no solo es el problema de la Emelec. Mi solidaridad con ustedes, Germán, con usted y con los otros 1.300 jubilados que están esperando pacientemente a que les dé la gana de cumplir con las leyes. Se trata de una empresa 100% pública, el CENEL, pero ay, si se tratara de una empresa privada. Ay, sí tendrían, pero al mismísimo ministro de Trabajo allí haciendo cumplir con las obligaciones que esa empresa tendría con los trabajadores. Esas son las diferencias que no entendemos. Quiero comentarles que tenemos una serie de correos electrónicos intercambiados con el Departamento de Comunicación de la CENEL, pidiéndole al señor Jorge Jaramillo, gerente general de la empresa, que pueda venir aquí y pueda darnos su punto de vista. ¿Por qué no se ha cumplido con los derechos de estos 1.300 trabajadores? 78 de esos jubilados ya murieron en el intento de que se les responda ante estos pedidos y que se cumpla con sus derechos. Sin embargo, pues no han querido responder, no han querido venir para poder completar esta información. Hemos demorado mucho el hacer público este tema, pero no hemos podido agendar una entrevista. Nos dieron 2 chances, pero en medio del terremoto, y no han querido entender que en el terremoto, pues nosotros como periodistas tuvimos que dejar algunos temas de lado, importantes como este, para poder atender toda la emergencia informativa que se produjo también en el momento del terremoto. Dicen, no, pues ya les dimos y como no vinieron, entonces ya no les vamos a dar más la entrevista porque la agenda del señor Jaramillo es bastante complicada. Aquí la invitación abierta para que pueda venir a explicar su punto de vista. Gracias a Germán por venirnos a compartir este problema grave y triste. No es solo eso, no es solo el problema de la Emelec. Hay rebaja de las pensiones en todo el sector eléctrico, rebaja de la pensión patronal, y están pagando ahorita pensiones patronales que no llegan ni a $100. Vamos a seguir tomando en cuenta ese problema. Por ahora nos toca irnos a comerciales. Ya regresamos para hablar con Ramiro González y el futuro de la unidad. 24 horas en el momento exacto.